Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta es una de las charlas que se enmarcan dentro de lo que es en poder financiar proyectos, poder conseguir productos a un precio quizás un poco más conveniente que lo que se consideraría en el mercado normal. Y bueno, así se fueron dando reuniones que después fueron pasando a rondas de inversión en los cuales presentábamos proyectos a algunos interesados. De repente hacíamos charlas internas que algún día venía un cliente, después se sumaba otro. Esas charlas eran esporádicas, después las empezamos a hacer mensuales, las empezamos a organizar. Nos empezó a quedar chico el espacio, al principio lo hacíamos en la empresa y después tuvimos que empezar a venir acá al hotel. Y bueno, dentro de ese marco, en un momento decidimos empezar a formalizar esto y ahí es que creamos el ecosistema. El ecosistema hoy se estructura a través de un grupo de WhatsApp, una página web que estamos diseñando, pero la idea es que sea más que eso, más que un grupo de WhatsApp, una página web, sino que sea un espacio donde podamos encontrarnos tanto internos de Luz como externos, y ahí tenemos emprendedores, clientes, personas que quizás no hayan necesariamente contratado los servicios de Luz, pero que sí estén interesados en formar parte de este ecosistema empresario y nutrirse un poco de él. Y bueno, dentro del ecosistema estamos haciendo una charla mensual. No, hoy vamos a ver un poco, ahora más adelante, el tema de hoy, pero la idea es hacer esto, charlas sobre los temas que suelen tocar un poco a las pymes por un lado o por otro, ya sea por lo que es liderazgo, recursos humanos, bueno, un poco de todo. Van a ir viendo a medida que vayamos publicando las diferentes charlas. La idea de esto es, como digo, poder encontrarnos, poder nutrirnos un poco del conocimiento de las personas que saben de estos temas desde la parte teórica y también desde la parte práctica, porque las tienen que ejecutar todos los días. Y también ayudar un poco a las pymes en la formación, que a veces es un poco complicada, ¿no? Sabemos que las pymes tienen dificultades siempre financieras, de recursos, de tiempo, entonces no siempre es fácil capacitar al personal, no siempre es fácil asistir a una capacitación, contratar un capacitador. Entonces a través de este espacio también invitamos a que, si quieren invitar a un amigo, si quieren traer a sus empleados, si quieren sumarse, que lo hagan, ya que entendemos que también sirve un poco en reemplazo de un capacitador que a veces no podemos costear, ¿no? Pero bueno, básicamente un poco es ahí una pequeña introducción al ecosistema. Ahora Ana nos va a comentar un poco más de los servicios puntuales o las secciones puntuales del ecosistema que hoy están en marcha. Bueno, mi nombre es Analía. Antes de presentarles al equipo comercial, quería insistir un poquito con esto del ecosistema de Luz. Dentro del ecosistema lo estructuramos de 4 formas. Una es formación e información, o sea, no solo brindamos capacitaciones mensuales, sino también brindamos información que sea genuina y valiosa para los emprendedores y que muchas veces no tienen tiempo de leer o también de analizar y de interpretar esa información, como por ejemplo los análisis de coyuntura, los análisis de inversiones bursales, todo lo que tenga que ver con salarios y también recursos humanos. Bueno, vamos compartiendo en ese grupo de capacitación e información esto que nosotros creemos súper valioso para los emprendimientos y para las empresas. También les brindamos, no solo es un documento que compartimos a través de WhatsApp, sino los invitamos a acercarse y hacemos reuniones y con un café podemos interpretar esa información y cómo le pega de lleno a un negocio local, que a veces lo vemos como muy macro. Bueno, cómo nos afecta de forma más directa. Entonces, repasando, uno de los grupos es capacitaciones e información, otra es promoción de servicios, donde ustedes pueden compartir lo que hacen y si tienen o quieren promocionar algún servicio o algún producto en particular, lo pueden hacer. Nosotros usamos bastante este medio, sobre todo para bonificar algunos servicios para Luz, para el equipo, digamos, y el ecosistema de Luz. Tenemos también otro grupo que es responsabilidad social y empresaria, que lo que buscamos es un poco esto de la devolución de todo lo que nos llega, ya sea económico o ya sea de conocimiento, de experiencia.
me parece que está bueno volcar a la sociedad a aquellos que hoy podemos y estamos en situación de compartir. Así que también responsabilidad social y empresaria, y que también, digamos, es otro grupo que buscamos co-crear juntos y que sean parte y que formen parte. ¿Qué buscamos con el ecosistema de luz? Básicamente es, digamos, modelar un poco el espíritu emprendedor, que se animen a emprender a aquellos que no lo hicieron, y siempre de forma colaborativa, colaborar en lo que podamos, siempre nos gusta, es algo que nos apasiona. Y ahora les voy a presentar al equipo, digamos, comercial, con Lore y Emanuel, que les van a contar un poquito de los servicios, y cualquier cosa que necesiten en relación a estos servicios en particular, pueden llamarlos, pueden ubicarlos. Gracias. Bueno, mi nombre es Lorena, ya me conocen algunos. Yo estoy en el área de construcciones por un lado, lo que es desarrollos inmobiliarios, sí, son construcciones a pozo, donde más o menos tenemos 280 inversores, clientes, amigos, personas que, bueno, apuestan a luz. Y por otro lado, hace un año y monedas, me sumé al equipo de recursos humanos, ofreciendo un software para empresas, es factorial, es un sistema que lo usamos nosotros internamente dentro de Luz, y viendo que todos los clientes, personas que se acercan desde el lado consultoría, tienen algunos dolores bastante grandes con el tema de la gestión de los empleados, empezamos a ofrecerlo y a hacer demos gratuitas para que puedan sumarse y ver cómo se gestiona por ahí desde el lado personal de una empresa, y hacer un poco parte a ese empleado a que pueda autogestionarse y ver toda su vida dentro de un software. Así que cualquier cosa, al terminar, si quieren acercarnos, consultan, están los teléfonos y nuestros nombres ahí en la página, y bueno, espero que todo esto sea un gran aporte para cada uno. Gracias. Bueno, gracias, Lore. Me voy a poner acá, así si me ven. Así me ven también. Bueno, bienvenidos a todos. Bueno, yo me llamo Emanuel y pertenezco al área de Luz Tecnología, ¿sí? Y lo que buscamos en Luz Tecnología es que los emprendedores, ¿sí? Y pymes, como son ustedes, ¿sí? Acá y los que están por la mí también, espero que me estén escuchando bien, puedan tener un acceso a la tecnología para que les sirva de herramienta. ¿Y para qué? Lo hacemos a través de una transformación digital. ¿Y cómo logramos eso? Con distintas herramientas. Algunos necesitarán página web para poder ser más visibles, capaz que ayuda con las redes sociales, capaz que desarrollar una aplicación, ¿sí? Hay muchas maneras. Y también somos partner de Asana, ¿sí? Que es para gestionar tareas, ¿sí? Y proyectos enteros. Bueno, tenemos muchas herramientas, así que si, no sé, les hace ruido un poco lo que les estoy diciendo, y me quieren hacer una consulta después de la capacitación, me pueden buscar. Yo no sé si el QR sale en la Meet, ¿te compartió eso? Sí, bueno, si no, cualquier cosa escanean el QR y ahí nos pueden rastrear a mí o a los chicos también. Así que bueno, espero que les sea de mucha utilidad la capacitación de los chicos que acá se están preparando, así que bueno, gracias por su tiempo. Bueno, y yo voy a hablar un cachito nomás más de lo que es el área de consultoría, un poco recién mencioné lo que es el equipo de desarrollo organizacional, pero bueno, también el equipo de recursos humanos, como dije, están involucrados en lo que es la búsqueda y selección de personal, en el diagnóstico de clima, ahora también, bueno, como bien mencionó Lore, comercializando Factorial, el software que es uno de los software más importantes en el mundo para las pymes, realmente es más usado hoy en empresas europeas y está pisando fuerte en Latinoamérica. Y bueno, pero también agradecerles no solo por la parte de servicio, sino por lo que es la parte de organización, ¿no? Que siempre están detrás de la organización de estas charlas, el equipo de recursos humanos. Hoy sé que están medios complicados para hablar, así que hago un poco de reemplazo. Pero bueno, darles el agradecimiento por esto, por la organización. Todo esto tiene una gestión detrás, ¿no? Ya sea convocar, poner horario, reservar el hotel, desde comprar las medialunas, todo, así que agradecerles a ellos por eso. Y bueno, entrando un poco más en lo que es el tema de hoy, y ya les voy a ir dando la palabra, ahora vamos a escuchar a Fabián, son un poco compañeros nuestros,
en el trabajo interno en Luz, pero también ellos integran Witmo, Fabián y Maxi. Fabián es ingeniero químico, Maxi es ingeniero aeroespacial, y hoy nos van a hablar de cómo aprenden los líderes. Lo cual yo creo que tiene un componente especial, viniendo de ellos, porque tienen una larga trayectoria trabajando en diferentes empresas privadas, en diferentes desarrollos, y ahora trabajando en Witmo, que es una empresa, ahora ellos nos van a explicar un poco mejor, pero que se dedica a la innovación tecnológica y que es una startup. Muchas veces no sabemos cuál es la diferencia entre una startup y una empresa tradicional, pero bueno, la startup siempre está emprendiendo, siempre está buscando nuevos techos, siempre está creando productos, ¿no? No es que ellos agarran productos ya inventados y los comercializan, sino que, bueno, tienen todo un trabajo ahí de diseño, de testeo, de conseguir inversiones. Así que yo creo que en ese marco el liderazgo cobra un poquito más de peso, ¿no? Siempre es difícil liderar, pero bueno, en marcos en los cuales hay un desafío diario de diseño de productos, de conseguir inversiones, de testear el mercado, de tener que constantemente estar revisando lo que se hizo para ir corrigiendo, creo que tiene un componente especial eso. Así que bueno, hoy va a ser bastante enriquecedora la charla. Y bueno, dejarlos un poco con ellos, que ahora van a introducirse un poco mejor de lo que yo les introduje. Y bueno, y agradecerles por darnos esta oportunidad de escucharlos hoy. Así que aprovechenlo porque realmente ya los he escuchado hablar de liderazgo, realmente saben mucho de este tema, hablan muy bien, y como digo, no solo desde la teoría, ¿no? Que el conocimiento teórico lo tienen, sino también de ponerlo en la práctica todos los días, en lo que es el ámbito de una startup. Así que hay un condimento especial ahí que está bueno aprovechar. Bueno, gracias, Juan. Bueno, no, gracias a ustedes. Bueno, buenos días a todos. Yo soy Fabián, no sé si me conocen, pero bueno, me conocen algunos. Otros no, pero bueno, soy Fabián. Fabi, Hola, ¿qué haces? ¿puedo hacer una aclaración antes de que arranques? Dale. Bueno, nada, saludarlo, yo soy Francisco Zurita, soy el director general de Luz Consulting, antes de que Fabi arranque. Fabi ya nos viene acompañando con su capacidad docente, estuvo charlando en otros temas ya el año pasado, estuvo hablando mucho de un tema que le pedí que prepare, que es la humildad y dentro de la organización, y un poco lo que quería decir, que creo que tiene valor, que dentro de las políticas de formación continua de la empresa, que no solo las extendemos al equipo interno, sino también a los clientes, proveedores, personal de las empresas con las que trabajamos para incentivar y profundizar la política de profesionalismo y capacitación continua de los empleados. También buscamos el desarrollo de liderazgo y el desarrollo de cultura dentro de la organización, donde le solicitamos siempre a miembros de la empresa que ejerciten la docencia y que pongan en práctica mucho el conocimiento y las experiencias que uno va transitando en la vida profesional y que las puedan compartir y transmitir a otras personas. Y es un poco el espíritu de este espacio, donde a veces no solo traemos capacitadores externos, sino también internos, y a través de este tipo de capacitaciones logramos que el personal interno desarrolle liderazgo, compromiso con temas, profundice e intente transmitir todo su conocimiento con un impacto en la sociedad. Así que bueno, espero que lo interpreten como tal, y les dejo con Fabi, que es un excelente profesional. Bueno, buenos días de nuevo. Soy Fabián, el mismo que antes. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de liderazgo, pero Fran nos pidió a Max y a mí hablar un poco de referentes en el tema, para lo cual a mí me dice, bueno, ¿por qué no te lees este libro? ¿Lo conoces? Bueno, y charlar sobre esto. Bueno, entonces el libro se llama ¿Cómo aprenden los líderes? Y en base a eso preparamos esta pequeña charla, ¿no? El libro es de David Novak, que es el que está ahí, y a su vez también incorporamos o formó parte de esta presentación referencias como La empresa consciente de Freddy Kosman, La inteligencia emocional de Daniel Goleman,
y la charla que dimos el año pasado, no sé si muchos pudieron estar acá, de humildad y liderazgo. O sea que es parte de todo, ¿no? Nos basamos principalmente en el libro de David Novak, pero me echamos algunos conceptos de otros autores. David Novak, ¿quién es? David Novak trabajó en PepsiCo, corporación a nivel mundial muy grande, fue director operativo de Pepsi, de bebidas, de la parte de bebidas. PepsiCo tiene 3 grandes ramas, ¿no? Bebidas, que es Pepsi, snack, que es Frito-Lay, nosotros lo conocemos como Lay, ¿sí? Y toda una parte de restaurante, que de ellos depende KFC, por ejemplo, Pizza Hut y Taco Bell, de entre los más conocidos. Todas pertenecen a esa corporación por una cuestión operativa y de remodelación de la gestión y demás. PepsiCo decidió separar toda la parte de restaurante y crear una empresa propia dedicada exclusivamente al tema restaurante que se llama James Brand. Y ahí lo ponen a David Novak como CEO de esa empresa, a pesar de que ya había sido CEO de KFC y de Pizza Hut, ¿no? Forman la corporación y lo ponen a él de CEO de todo eso, director ejecutivo más que nada, ¿no? O sea que él tiene a cargo aproximadamente, de forma directa o indirecta, 1 millón de personas en todo el mundo, ¿no? Muchas son franquicias, ¿no? Pero indirecta o directamente dependían de la dirección de él, porque hoy David Novak ya está retirado, pero se dedica a la parte de consultoría, más que nada en el tema de liderazgo, ¿no? Entonces, agarré una pequeña definición de qué es liderar, y como dice Fran, siempre es transformar la visión, lo que uno tiene, hacia dónde quiere ir, ¿no? Y transformarla en acción, porque si no nos queda en la cabeza, nada más hay que transformar la visión que tenemos del futuro en un accionar. Y ahí, dice David Novak también, nadie te enseña a ser líder, ¿sí? Pero sí se puede aprender a ser líder. Nadie te lo enseña, pero sí se puede aprender. David Novak lo dividió este libro como en 3 ramas, en 3 comportamientos, ¿no? En varias entrevistas, porque fue nombrado CEO del año varias veces y demás, le preguntaron cómo había llegado a ese nivel de dirección de empresas y demás, y él dijo que fue porque siempre intentó aprender, ¿no? Fue por su avidez para aprender, además de obviamente tener sus habilidades, inteligencias naturales, ¿no? Pero por sus ganas de aprender, dice que un gran porcentaje que me ayudó a desarrollarme en la empresa, porque él no venía de una empresa, de una familia rica, por ejemplo, su padre trabajaba para el Estado, era cartógrafo, y en toda la niñez él estuvo viviendo por 23 estados de Estados Unidos, porque el padre tomaba longitudes y latitudes para construir los mapas. Entonces su niñez fue de colegio en colegio, de barrio en barrio, de estado en estado, y él dice que lo ayudó bastante. No pudo, si bien fue a la universidad, no fue a las universidades más renombradas de su país, pero así todo llegó al nivel donde llegó, ¿no? Y él dice que fue principalmente o mayoritariamente por sus ganas de aprender de todo y con todos, como dice. Entonces él divide los comportamientos en 3, los que aprenden de, los que aprenden a y los que aprenden de hacer. ¿Sí? Que cada uno de esos títulos tienen sus pequeños capítulos en el libro y qué es lo que vamos a ir desarrollando. Vamos a tratar de hacerlo más o menos rápido si damos la posibilidad a todos. ¿Por qué dice esto? Porque en épocas de cambios bruscos, los aprendices son los que heredarán el futuro. Eso lo dice un filósofo de Estados Unidos, que me parece interesante. ¿Aprender de qué? Y él dice, aprender de tu pasado, de los nuevos entornos, de la gente que sabe y los que dicen su verdad. De tu pasado, porque obviamente todos a medida que fuimos creciendo, desarrollando, fuimos influenciados por nuestros padres, hermanos, nuestro barrio, profesores, amigos, colegas y demás, y eso nos fue dando la personalidad, o parte de la personalidad que tenemos hoy como mayor, entonces aprendimos de eso. Aprendemos de los nuevos entornos porque, como dice David Novak, los aprendices activos, o sea, lo que llevan el aprendizaje a la acción, no solo quedarse con el conocimiento y los saberes, sino llevarlo a la acción, tienen que agarrar los nuevos entornos. Cuando uno está en una oficina, un área, y te dice, no, ahora te vas a hacer cargo del otro área,
Y a todos más o menos nos dicen, no, ¿por qué? Déjame acá, nuestro cerebro reptiliano, como dicen los psicólogos, nos dicen, quédate acá, estamos bien, ¿no? El que nos mantiene en modo supervivencia, nos dice, quédate acá. No, pero los aprendices activos, a través del pensamiento racional, el hemisferio frontal que tenemos, tiene que luchar contra ese cerebro reptiliano para decir, bueno, tenemos que crecer, tenemos que aprender y eso nos va a ir desarrollando. Entonces los nuevos entornos nos enriquecen también con las nuevas personas, nuevos procedimientos, nuevos clientes. Hay que aprender de eso también. De la gente que sabe, dice, primero, el crecimiento llega al dejar la comodidad de la seguridad previa, ¿no? Eso, vencer ese temor de cambio de los nuevos retos, pero eso nos ayuda a crecer y hay que encararlo. De la gente que sabe, porque los líderes, como dicen David Novak, lo que tiene que saber elegir a las personas que más saben, y más de los temas que uno no conoce. Entonces, qué mejor que formar un equipo con los que más saben. Entonces, y aprender de ellos, ¿no? Y no ser tan egoísta o egocéntrico como decir, bueno, lo que sé, lo sé yo solo, y por ahí dice, escuchar los que nos dicen su verdad. Porque dice David, nos tragamos ansiosamente cualquier mentira que nos halaguen, ¿eh? Nos gusta que nos halaguen. Pero dice, damos pequeños sorbitos de las verdades que no nos gustan o que nos amargan, ¿no? A todos nos gusta escuchar cosas lindas de nosotros, pero si vos te rodeas de gente que sinceramente te quiere ayudar y te va a decir su verdad que se contrapone a lo que vos pensás, hay que tomarlo, hay que escucharlo y enriquecerse y no tomarlo como una amenaza y reaccionar ante tal dicho o que te sugieren tal cosa. Entonces, hay que tomar las verdades de las personas que te quieren ayudar honestamente, ¿no? Una cosa que no dije acá al principio de los líderes, ¿no? Que dentro de todas las características, muchas de las características que dicen los que saben que tiene que tener un líder, para mí hay 4 que son casi las fundamentales, ¿no? Que es ser coherente e íntegro. Coherente, que es hacer lo que yo digo. E íntegro es actuar de acuerdo a tus valores, ¿no? Y otra cosa que tiene que tener un líder es hacer foco en las personas. Si no te gustan las personas, no podés ser líder. Podés ser un buen supervisor, un buen gerente, porque te vas a enfocar en los objetivos, ¿no? En los costos, en los plazos y demás, pero para ser un líder te tiene que gustar y gestionar a las personas. Y una de las cualidades fundamentales también, que la hablamos el año pasado, es la humildad, ¿no? Porque lo que lleva a que alguien quiera aprender es sentirse un poco humilde, ¿no? Y como decían en el libro de Kaufman, están 2 aspectos, ¿no? Los aprendices y los controladores. Los aprendices, los que dicen, yo no sé, ayúdame, quiero escuchar tu opinión, formemos equipo, trabajemos todos juntos y veamos. Y por otro lado están los controladores que hablan en yo, ¿sí? Yo, tenemos que hacer esto, ustedes hacen esto, yo lo sé, lo tienen que hacer porque lo sé yo. Entonces, para ser un aprendiz, tenés que tener humildad, ¿no? Seguimos aprendiendo dice, aprender de las crisis, de ganar y de fracasar. De las crisis, cuando un líder, un emprendedor, enfrenta una crisis, lo primero que tiene que hacer es ser sincero con el equipo. Es decir, lo que está pasando, porque cuando uno dice la verdad, la gente te cree y te va a apoyar, ¿sí? Explicar lo que estás haciendo, ¿sí? Y proyectar lo que vas a hacer para que esa crisis no vuelva a repetirse. Ahí aprendes en eso. Aprender de ganar y de fracasar, porque normalmente dice, bueno, aprendemos siempre de los fracasos. Sí, pero de ganar también se aprende. Cuando ganamos nosotros, cuando tenemos una victoria, alcanzamos un nuevo contrato, una nueva venta, ¿sí? O competidores o colegas de otras empresas llegan a un éxito. Hay que analizar, ¿por qué? ¿Cuáles fueron las claves que ellos los llevó a tener esa victoria o a nosotros nos llevó a encontrar el éxito? ¿Sí? Resumir esas claves de éxito para extrapolarlas a otros proyectos, a otros desafíos. Y obviamente, a ver si dice algo. Lo digo antes que aparezca el costo, después. Dice, luego de una victoria hay que mirar para atrás, analizar y evaluar las claves de éxito, como decíamos hoy, para extrapolarla a nuevos proyectos. Y de fracasar, obviamente se aprende, pero los líderes, los aprendices activos, los que son emprendedores, tienen que arriesgarse, ¿sí? Crear nuevas cosas, decir, bueno, vamos para allá, puede salir bien, puede salir mal. Si sale mal, no pasa nada, se aprende, ¿sí? El fracaso,
como decían algunos autores, es 100% información. Tiene que servir para que no se repita, para una lección aprendida y demás, ¿no? Y de ahí ir hacia adelante. Pero si no te arriesgas y no fracasas, no vas a aprender, ¿sí? Como dice Mark Twain, dice, aprender de un fracaso no es la forma más divertida de aprender, obviamente, pero aprenderás cosas que no vas a aprender de otra manera. Me parece una frase bastante importante. Aprender a escuchar, a preguntar, a verificar y a reflexionar. A escuchar, para liderar tenés que escuchar. Si no sabes escuchar, no vas a aprender, obviamente. A escuchar a todo el mundo con respeto, con atención, ¿no? Porque más cuando uno está en puestos, algunos que están en puestos altos, tiene 1000 despelotes al día, pero cuando hace una reunión de equipo, una reunión personal, lo que hay que tratar de hacer es apagar el celular, ponerlo en silencio y dejarlo total. En 15 minutos no te vas a fundir. Entonces, dale atención a las personas que estás hablando, a la que está haciendo la reunión, mirala a los ojos, ¿sí? Porque si no, si vos estás mirando el celular, vos hablás que yo te escucho. No. ¿Qué te está diciendo? Te estoy dando más pelota a esto y vos hablás que no me interesa lo que estás hablando. Entonces, esa imagen que está diciendo que estás dando al equipo no es buena, es mala, ¿sí? Porque vos lo que tenés que tratar de inducir en las personas es que las personas son importantes para vos, que son tu fuerte en el equipo, ¿no? Entonces hay que tomarse ese tiempito para escuchar a las personas y tomar en cuenta lo que dicen. A preguntar, porque también hay que preguntar eso. Uno no la sabe todas, sino hay que preguntar, vos, ¿cómo harías esto vos en mi lugar? ¿Sí? ¿Ustedes qué opinarían? Entonces vos le estás dando participación a la gente se dice, bueno, mira, me pregunta a mí, ¿sí? Me tiene en cuenta. O sea, lo que digo me va a escuchar. Y eso es motivador y enriquecedor, no solo para el líder, sino para todo el equipo. Porque dice, no podés aprender si no escuchás. Y la arrogancia produce sordera. ¿Qué preguntar? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué harías vos en mi lugar? A verificar. Verificar, porque nosotros por ahí tenemos nuestros prejuicios, nuestras opiniones, y escuchando las opiniones de los demás, nos vamos revalorizando o planteando, bueno, ¿es cierto lo que yo venía pensando hasta ahora? Quizás sí, quizás no. Entonces vas aprendiendo con esas cosas. Y reflexionar, algo que lo recomienda para los líderes, pero para todo el mundo, es porque la vorágine del día a día nos va llevando a apagar incendios continuamente, ¿no? Y no nos tomamos el tiempo para pensar nuestro propósito en la vida, si estamos haciendo lo que realmente queremos, si lo estamos haciendo bien, cómo estamos afectando a nuestros seres queridos, ¿sí? Porque el día a día que hay que pagar la factura, que nos vence el coso, que no vino el cheque y todo eso. Entonces, cada tanto tomarse un tiempo y reflexionar, pensar en profundidad el propósito de nuestra vida también es de mucho aprendizaje. Aprender a ser humilde, bueno, eso obviamente a celebrar ideas ajenas y a confiar, ¿no? A ser humilde, usar siempre el nosotros y no el yo, ¿sí? El equipo. Siempre somos nosotros, nunca soy yo. Siempre es el equipo el que aporta. A escuchar, a plantear las ideas ajenas, porque vos te vas enriqueciendo con el resto, con el contexto, con vos, con lo que vos sabés, con lo que sabe el equipo y con lo que saben los demás. Y ahí vas creciendo, ¿sí? Porque si vos sos egoísta o arrogante, lo que vas a hacer vas a hincharte, ¿no? Uno crece con lo que va incorporando de los demás, del entorno. Pero si uno es un egoísta, ¿sí? O un arrogante, se hincha y no crece. Celebrar las ideas de los otros, aunque no estés totalmente de acuerdo, ¿no? Cuando hay reunión de equipo, brainstorming o nuevas ideas, nuevos proyectos, tenemos que escuchar a todos, ¿sí? Y el líder lo que tiene que hacer, supongo yo, me parece, es dar la oportunidad de hablar a todo el mundo. Y primero tienen que hablar los más jóvenes, los que tienen menos antigüedad, ¿sí? Porque ellos tienen menos sesgo que los que tienen experiencia. Entonces, te van a aportar ideas que si vos empezás a hablar, todo el equipo va a estar a favor tuyo, nadie te va a tirar en contra, o es muy difícil. Entonces, da la oportunidad de que primero hable el más joven, el más nuevo, y después vas creciendo y tomás, celebrá, agradecer el aporte y hasta podés decir, bueno, está bien, aunque no esté totalmente de acuerdo, vamos a hacer lo que ustedes dicen. Nos ponemos
todo el proyecto al hombro y vamos adelante. Confía en la gente, ¿sí? Aunque cometan errores, porque la gente, el 99% de la gente quiere hacer las cosas bien, nadie quiere hacer las cosas mal. Entonces, el concepto de el error honesto hay que incorporarlo, porque todos nos equivocamos. Ahora, si vos lo haces de forma honesta, eso vale y eso te enriquece, ¿sí? Porque dice, la confianza es la esperanza que encontraremos la manera de ganar con el equipo, todos vamos a ganar. Este es para cortar un poquito, y no se me duerman, porque después tienen el cuestionario. Maxi preparó 25 preguntas, ¿no? Para después. Así que estén atentos, no se me duerman. No, acá pensamos, corté un poquito, y un fragmento de la película Invictus, que es muy conocida, muy usada en el tema de liderazgo y demás, es referida a cómo se lidera con valores, ¿no? ¿En qué se basa? Bueno, conocen. Asume Nelson Mandela en Sudáfrica como presidente, y la idea es el seleccionado de rugby tiene que jugar la final con Nueva Zelanda, y un buen empuje sería que Sudáfrica gane el campeonato. Pero acá lo que me enfoqué, la fracción de la película, es cuando el primer día asume Mandela la presidencia de Sudáfrica, ¿no? Él asume en 1994, en elecciones libres, después de muchos años del sistema del apartheid, conocen de la segregación de la raza negra en Sudáfrica, donde los negros tenían restaurante para negros, restaurante para blancos, micro para blanco, micro para negro, baño para negro, baño para blanco. Bueno, y Nelson Mandela participó en la revolución previa de esta, por eso lo condenaron a cadena perpetua, pero estuvo 27 años preso, hasta 1990 lo libera. Hay un cambio de actitud en el gobierno de Sudáfrica, y dice, bueno, vamos a abrir la participación a los partidos políticos, y bueno, Nelson Mandela se pone a cargo del partido nacionalista sudafricano, creo que se llama, o algo así, se presenta a elecciones y gana. Y este pequeño fragmento está un poquito pixelado porque no encontramos una versión original, no pagamos los derechos, disculpen. Y para que vean, presten atención, y después hablamos de cómo el tipo se pone al frente del país, ¿no? Entra a la casa de gobierno con todo empleado del gobierno anterior, que lo había metido en cana. ¿Viste? Bueno, veamos un cachito si puede. Si se escucha, esperemos que se escuche. Quiere darse el gusto de esto. Me gustaría que se quedaran aquí. Sí, no por las sangres, escondiendo tras unos hombres hermanos. Muy morea. Buenos días. ¿Qué tal la mañana? Bien. Me alegro de verles. Gracias por venir, habiéndoles avisado con tan poca. Es posible que aún no sepan quién soy. No he podido evitar ver los despachos vacíos cuando he llegado esta mañana, y todas esas cajas. Claro está que si desean marcharse, están en su derecho. Y si creen de corazón que no pueden trabajar con el nuevo gobierno, es preferible que nos dejen inmediatamente. Pero si están recogiendo sus cosas porque temen que la lengua, el color de la piel o el haber trabajado para otro gobierno les desacredita para trabajar aquí, quiero decirles que no hay nada que temer. What is over is over. El pasado es el pasado. Hay que mirar al futuro. Necesitamos su ayuda. Queremos su ayuda. Y si deciden quedarse, estará haciendo un gran servicio a su país. Lo único que les pido es que hagan su trabajo lo mejor que puedan y con buena voluntad. Les prometo hacer lo mismo. Si logramos hacer eso,
Nuestro país servirá de inspiración al mundo entero. Bueno, ahí termina el pequeño fragmento de cuando va Nelson Mandela a la Casa de Gobierno por primera vez, ¿no? Aspectos que a mí me llamaron la atención, ¿no? El tipo cómo hace foco en las personas, ¿no? Porque antes de ahí, a la secretaria entra y se había cambiado el pelo, ¿no? Se había cortado el pelo. En esta situación tan crítica, el Mandela se fija en las personas. Después, con respeto, pide perdón por llegar tarde y por hacerlos quedar a la gente fuera de horario, ¿no? Y cuando dice, abre el juego para todos, ¿no? Que no tengan prejuicios. Si estás dispuesto a aportar por tu país, seas bienvenido, no importa cómo haya sido tu pasado. Y el tono en que habla jamás eleva la voz, pero da una imagen de liderazgo total el tipo. Convoca a todos, ¿eh? Y a su vez, a lo último, él se compromete, ¿no? Si ustedes hacen, yo me comprometo que voy a hacer lo mismo. Entonces, forma equipo y él lidera sin levantar la voz en esa situación tan crítica, ¿no? Me pareció que era bueno y por ahí hacer un break con esto aportaba un poquito para todos. Bueno, seguimos un poquito más. ¿Siguen despiertos, no? Sí. Esto es relato. Acá lo que quise resaltar de ese fragmento, que se enfoca en las personas, se disculpa por la hora y agradece, convoca a todos, incluso a los que no piensan como él, y hace un compromiso público cuando él dice, yo voy a hacer lo mismo. Aprender de hacer, el último título que usa Nokba para decir las formas de aprender del líder, es aprender disfrutando, siendo tú mismo, buscando nuevos retos y preparándote. Disfrutando porque es muy lindo el que puede trabajar y desarrollarse en lo que le gusta, ¿no? Porque eso lo enriquece, te da felicidad, ¿sí? Yo pongo como ejemplo, doy clases en una escuela secundaria, y por mucho tiempo, más de 40 años, y me encanta dar clases, me encanta a los chicos, el intercambio y demás, y en una época asumí la dirección de la escuela, es un secundario para adultos, época fácil, porque asumí en octubre del 2019, bueno, fin de año, acto de fin de curso, qué lindo, entregamos los diplomas y todo eso, volvemos en febrero, empezamos a armar las mesas para marzo, los programas, los inscritos, qué sé yo, y el 20 de marzo, nos cortamos. Y yo recién había asumido, ¿viste? Bueno, acepté porque acepto, me gustan los desafíos, me gusta la gestión, pero no era fácil, ¿no? Gestionar una escuela, equipo docente, que bastante reticente a los cambios y a las nuevas formas, incorporar al personal no docente, ¿no? Preceptores y demás, y además tenía que ser la gestión, la burocracia de la dirección, ¿no? Que está bien, el sueldo docente nunca fue bueno, pero el de director era un poquito mejor que el de profesor, pero también la responsabilidad es 1.000.000 de veces mayor, la de un director que de un profesor. Bueno, asumí el desafío, digamos, me gustó eso, pero después seguía trabajando en la empresa, yo trabajé en YPF 36 años en investigación y desarrollo, pero la burocracia me iba invadiendo, o sea, del 89, el 90% del tiempo me dedicaba a llenar planillas, llevarla a la dirección de escuela, ir al consejo escolar, tenía que pedir permiso en el trabajo para hacer reunión, y con el tiempo me di cuenta que eso no me estaba dando satisfacciones, ¿no? Entonces, después de un tiempo, y por otras razones también, decidí alejarme de la acción y volver al aula. Hoy sigo dando clase y hoy realmente lo disfruto, ¿no? Entonces, a veces uno es feliz en las desgracias, a veces, y es preferible eso a ser agraciado con el éxito desgraciado, ¿viste? Entonces, no me sentí feliz en eso, entonces sigo haciendo mi tarea docente, que es la que me gusta. Espero que a los alumnos les guste. Hasta ahora no tuve ningún intento de asesinato ni nada, pero bueno. Bueno. Esto es lo que decía de disfrutar, ¿no? Aprendemos más cuando sentimos emociones positivas, disfrutar es lo que nos hace más felices. Siendo tú mismo, porque uno cuando lidera, uno tiene referentes, bueno, las personas de grandes liderazgos tienen sus grandes referentes, pero lo importante es no imitar a los demás, sino ser tú mismo, conocer tus fortalezas
conocer tus debilidades y tratar de mejorarlas, ¿no? Pero siendo tú mismo siempre, ¿no? Siempre buscando nuevos retos, es lo mismo que decíamos hoy, ¿no? Vencer ese cerebro reptiliano que nos dice, no, ¿para qué nos vamos a poner con las tapas empanadas si nosotros con la consultoría y esto venimos bien, ¿no? Y los líderes, ¿sí?, toman esos desafíos y lo encaran porque eso es enriquecedor y mucho, ¿no? Hay que aceptar los desafíos porque ahí se aprende mucho y vas ampliando tu mente a diferentes áreas y no te encasillas siempre más o menos en lo que estás haciendo. Y después decimos, bueno, preparándote, aprendemos a través de la preparación y aprendemos aún más cuando estamos preparados, ¿no? Cuando tenemos que hacer la primera entrevista con un potencial cliente, hay que conocer al cliente antes, ¿sí? Hay que saber qué le gusta, cómo le fue bien, cómo le fue mal, ¿sí? En qué aspecto es fuerte, en qué aspecto es débil, porque eso nos prepara antes, ya nos da un hándicap antes de la reunión y tenemos altas posibilidades, quizás o más posibilidades de poder llegar a un acuerdo mutuo cuando estamos preparados para eso. Lo mismo cuando encaramos un nuevo proyecto. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer, no, primero veamos el mercado, veamos los costos, cuánto podemos hacer, quién más, cuánto nos va a llevar. Hay que prepararse para los nuevos desafíos, no hay que tirarse a la pileta por tirar. Aprender de lo difícil, lo correcto, afrontando los problemas. Novak habla del libro de lo difícil, del trabajo duro, habla en realidad. Porque dice que a medida que vas creciendo, te vas alejando del trabajo que realmente importa. El que esté en contacto directo con las personas, con el cliente final. La parte de restaurante, él llegó a ser, como decía hoy, director ejecutivo de todas esas empresas, KFC, Pizza Hut, Taco Bell. Pero él cada tanto iba a los restaurantes, entraba, lo que hacía era, le preguntaba a los clientes qué tal estaban, qué les gustaba, qué no les gustaba. Iba a la cocina, hablaba con los cocineros, con la lavacopa y con los mozos. ¿Sí? Cuando hacen deliveries, por ahí se subían los camiones y acompañaba a los choferes a hacer el reparto, porque dice, ahí es donde se aprende. Ahí hay que escuchar a las personas que tienen el feedback directo del cliente, y eso es lo que te alimenta. Vos estás en la dirección allá a 4.000 kilómetros del restaurante y no sabés, no tenés el contacto diario. Entonces, no hay que olvidarse de eso. Además, cada tanto bajá, atendé vos al cliente. ¿Sí? Hacer lo correcto. Bueno, hacer lo correcto, sí. Lo correcto es, bueno, no matemos, no nos agarremos trompada entre todos, pero hacer lo correcto, aprender a hacer lo correcto, es cuando vos tenés que tomar decisiones difíciles, cuando tenés que reducir un área, cuando tenés que despedir gente. ¿Sí? Esas funciones que no son gratas para nadie, el líder las tiene que tomar. Y decís, bueno, ¿cómo sé si estoy haciendo lo correcto? ¿Me sentiré orgulloso de tomar esta decisión? Una forma de verificar es consultando a tu pareja, a tus hijos, a tu amigo más cercano, y explicarle lo que vas a hacer, qué dice él, y si vos te sentís orgulloso de esa decisión. Si estás así, bueno, toma la decisión porque es la correcta. Aunque no sea la que más te guste, pero es la correcta, ¿no? Y eso te va alimentando y te está formando tu personalidad, ¿no? Porque dice, bueno, esto es del trabajo duro, haz lo correcto y pasarán cosas correctas, porque dice, vos, el accionar tiene que ser el correcto para vos, porque dice, vos te podés jugar a ti mismo por tus intenciones. Si no, yo no quería hacer esto, yo quería hacer esto, pero los demás te van a jugar por lo que vos hacés, no por lo que vos pensás. Entonces hay que tener muy presente eso, de evaluar si vamos a hacer lo correcto cuando vamos a tomar una decisión, y esa decisión es difícil, que a nadie le gusta tomar. Afrontando los problemas, dice, no hay que esconder los problemas, hay que buscar los problemas y tratar de solucionar. No, a nadie le gusta, pero todos tratamos de meter los problemas bajo la alfombra, pero si vos querés crecer, hay que buscar los problemas y decir, bueno, a ver, ¿cómo los solucionamos entre todos? Importante es solucionarlo entre todos. Bueno, aprender también simplificando, enseñando, valorando y reconociendo a todos. Simplificando es vos comunicar forma más simplificada posible, tomar las decisiones en la forma más simple posible porque es la mejor forma de comunicar y que llegue a las personas. Enseñando porque a todos nos gusta decir lo que sabemos y eso aporta a los demás, entonces, y ratifica nuestros conocimientos, ¿no? Y tu capacidad de enseñar solo es tan grande como tu capacidad de aprender. Tenés que saber que tenés que aprender y no solo vas a estar enseñando. Valorando y reconociendo a todos, es que, como decíamos hoy,
tenés que hacer foco en las personas, tenés que querer a las personas, conocer a las personas, saber lo que le gusta, saber lo que no le gusta, saber qué problemas tiene, ¿sí? Qué le hace bien, qué le hace mal, ¿sí? Porque así motivás, así enriqueces, y no tratando a todos de la misma manera, porque somos todos distintos. Cada uno tenemos nuestras particularidades y el líder tiene que saber eso, ¿sí? Para tener un buen equipo hay que conocer a las personas mucho. Bueno, es lo que decía ahí. Como dice Novak, lo último, primero hay que apoyar las capacidades del equipo, después aprender juntos para satisfacer a los clientes y por último pensar en ganar. ¿Sí? En ese orden. Bueno, y este capítulo lo agregué yo, no está en el libro, pero quería cerrar un poco con esto, aprender con, y esto de profesores, colegas y alumnos, como les decía hace un ratito que yo doy clases, hay una frase de un rabino del siglo I que dice: he aprendido mucho de mis profesores, más de mis colegas y casi todo de mis alumnos, ¿no? Yo después de tantos años y dar clases en una escuela secundaria de adultos, en una sociedad socioeconómica no muy agraciada, he aprendido un montón de cosas de mis alumnos, ¿no? De su resiliencia, de aceptar los desafíos, de querer salir adelante. Tengo gente que hace 35 años dejó el secundario y no lo pudo terminar y ahora retoma, y yo los veo que les cuesta y la voluntad que le pone. Tengo chicas y chicos que han quedado embarazadas cuando tuvieron que dejar para atender al bebé, ahora son un poquito más grandes y vienen a clase, y a veces me dice: profe, ¿podemos venir con el bebé? Con el nene, porque no tengo con quién dejar, porque no tengo pareja. Vos venís con el nene, con tu tía, pero vos venís a la escuela, le digo. Entonces, esa voluntad de noche venir en junio a dar clase es muy enriquecedora. He tenido padres e hijos, ¿no? Me dice la mamá o el papá, dice: el que me impulsó a terminar el secundario es mi hijo, ¿no? Él me dijo, dice: sí, dale mami, vamos juntos, yo te ayudo, lo hacemos. Entonces, dice, yo aprendo de mi hijo también, ¿no? La verdad que me pareció buena esa parte de aprender con, ¿no? Y bueno, también, como decía, aprendo de Luz Consulting porque son buena madera. Lo que hay acá es buena gente, ¿no? Y yo aprendo, y más que nada me gusta hablar con, son todos muchos muy jóvenes, como decía Nova, aprender de los que más saben. Y yo la verdad que aprendo mucho con todos ustedes hablando, me encanta escucharlos hablar y aprendo mucho con todos ustedes, porque lo que hay en Luz es buena madera, como digo, ¿no? Ni hablar de Pablo y de Fran, ¿no? Pero de todos ustedes. Y también sigo aprendiendo. Voy a las clases de inglés, sé que no voy a aprender más, pero bueno, sigo yendo, le pongo las ganas. Pobre Ron, me aguanta siempre, pero hay que seguir aprendiendo, ¿no? Una forma de mantenerse vivo a esta altura de la vida es seguir aprendiendo. Y también, aunque no les guste, aprendo mucho de los compañeros de Whitmo, ¿no? De Merlina, de su capacidad para resolver las cosas, de su esfuerzo, de su concentración que hace, de Rocío, que hace poquito que se incorporó, pero su humildad, su gana de aprender, nos trata de organizar y nosotros somos reacios, eso no nos gusta, y es una muy buena oído, nos escucha siempre, ¿no? Siempre la veo, bueno, de Maxi ni hablar, ¿no? De su capacidad, sus conocimientos, su curiosidad, su voluntad de llevar sus sueños a la realidad, ¿no? Se aprende mucho de eso. Bueno, de Flor, de su don de gente, de su amabilidad, de su tranquilidad, de cómo resuelve problemas complejos de forma simple, es digno de admiración y que aprendo mucho de esa. De Valen, también, de su capacidad, de su dedicación, yo digo, es una locomotora que funciona a puro corazón. Tiene cualidades de líder natural y no tengo dudas que va a ser una líder trascendental en lo que se propone. Así que gracias a todos esos que me siguen enseñando y aprendiendo. Y por último, como dice Novak, el aprendizaje activo nunca termina. Nunca. Y una frase final dice: lo que importa, medio graciosa, lo que importa es lo que aprendemos después de pensar que sabemos todo. ¿No? Eso importa. Así que bueno, por eso terminamos. Espero que no se repita. Maite.
¿Dónde toma la cámara? Que yo lo veía a Fabi hablando allá y quería... Por acá. No, yo porque para que vean los que están conectados del otro lado. Contame de esto que nunca lo usé. ¿Qué pusiste, el PDF o el PUT? ¿Trabajo? ¿Qué pasó? Bueno, hola. Es hermoso estar acá parado para transmitirles algo que realmente les sirva. Les cuento que durante unos días, con una crisis que tengo en este momento, decía, la verdad no encuentro qué decir en una charla de liderazgo que realmente le sirva a las personas que van a venir a escuchar. Por suerte tengo un equipazo, por suerte tengo gente que nos da la motivación para hacer esto. Él habló hoy de Fran y Pablo, que lamento que no estén acá, pero son un gran motor y todos lo sabemos. Bueno, también el equipo de Witmo, y que, no sé, realmente en pocos días cambié mi actitud respecto a esta charla porque le había dicho a Fran, por favor, da la voz, que no sé qué decir. Primero que nada, le agradezco a Fran que nos regaló a Fabián y a mí los libros. Este es el libro que me pidió a mí que les contara qué dice con mis ojos, ¿no? Con mis ojos, con mi boca, con mi corazón. Básicamente, este libro está hecho por una persona que fue muy reconocida desde el punto de vista del liderazgo por retail, pero realmente se hizo muy conocido y empezó a estar en las redes por el libro que escribió. Este libro es muy práctico. Y entonces la charla de hoy no va a ser solo sobre el libro. Yo les puedo dar las 19 cosas que él dice que si uno crea como hábito es un buen líder o puede ser un mejor líder, y las 71 que él define como cosas que tenemos que saber para esto. Digamos, el propósito de la charla no es zafo de leer el libro porque Maxi me lo cuenta. La verdad es que lo que dice acá lo sabemos todos, solo que hay una persona que se encargó de ordenarlo, de decir por qué dice cada cosa y cómo hacernos más fácil el camino para ser líderes. Bueno, para las personas que estén conectadas por Meet y la gente que no conozco de acá, yo soy el que fundó Witmo Technologies, fue como el cuarto intento y el último y el bueno porque conocí a la gente de Luz. Así que cualquier cosa que yo explique acá tiene que ver con esta experiencia y con muchas otras, porque soy bastante más viejo que ustedes y he pasado por muchas cosas que me tuvieron que agarrar parado y liderar a un grupo de personas. Y entonces, bueno, como les dije, va a haber dos partes de esta charla, y la primera sí voy a hablar de este libro y tiene que ver con la parte que me parece más sustancial para los que quieren ser líderes, que es formar 19 hábitos. Los hábitos son cosas que nosotros desarrollamos, son cosas que nosotros aprendemos, pero son cosas que tenemos que internalizar para que realmente las podamos llamar un hábito. Entonces, a veces uno lee el libro y dice, sí, yo me reconozco haciendo esto, pero no sé si llega a ser un hábito. Es importante que esto se convierta en un hábito en cualquier líder. Ahí ven al autor en una de sus entrevistas. Como les dije, bueno, tiene más de 30 años siendo muy capo con el tema de retail, de desarrollo
patrimonial, ayuda a empresas, hace consultoría, se hizo muy, muy famoso con este libro. Y para no ser repetitivo con lo que es el libro, si ustedes quieren, les puedo mostrar el listado de estos 19 hábitos, pero básicamente me gustó más agruparlos y decir, de esos 19 hábitos hay 4 grupos importantes. A los primeros les ponemos hábitos del ser, de la persona, de lo que es intrínseco, ¿no? En primer lugar, conocerse a sí mismo. Hoy una palabra que va a estar bastante en la charla es humildad, honestidad, ya las nombró Fabi varias veces, porque creo que esto es algo muy importante. Este libro, por ejemplo, el primer hábito que nos dice que hagamos es meditar. No todo el mundo medita, yo no tengo el hábito de meditar, y es más, creo no, en mi vida me senté a meditar como le dicen meditación. Puede ser que me haya quedado tildado con algo pensando mucho, pero nunca me dispuse a meditar. Y el autor, Armengol, dice que tenés que generar el hábito de meditar. ¿Por qué es esto? Porque desde el punto de vista personal es una muy buena manera y prácticamente, como le dije, este libro es muy práctico, es muy directa para empezar a autoconocerse, para no pensar en la superficialidad del adjetivo que los demás tienen con nosotros, sino de uno con uno mismo. Por eso es que dice que hagamos esto. Y entonces, como dijo Fabi también, uno puede entender sus fortalezas, sus debilidades, sus capacidades, sus características para liderar mejor. Y sobre todo, después vamos a ver por qué, a reconocer los valores. Los valores de una persona son lo más importante que nos agrupa. Y quiero hablar de eso después, porque por algo estamos acá los que estamos y por algo nos relacionamos con la gente que nos relacionamos. Creo que eso tiene mucho que ver con el liderazgo. Después está la gestión emocional, algo en lo que yo estaba haciendo agua cuando decía, pero ¿qué puedo decir yo si estoy en un momento que estoy agachado? ¿Cómo puede ser que, bueno, hay que manejar las emociones, hay que aprender a manejar las emociones? Con eso también tiene que ver, por ejemplo, meditar, pero también tiene que ver un montón de otras cosas, no solo de autoconocimiento, sino de práctica. Yo puedo decir, sí, yo soy chispita, me caliento por cualquier cosa. Eso no es una gestión emocional. La gestión emocional es cuando te toca ver cómo haces para hacer tu pausa y actuar de la mejor manera posible para todos. Ni siquiera para mí, para todos. Coherencia, también Fabián nombró esto. No es casualidad que los autores que se hacen famosos haciendo un libro de liderazgo hablen, entre comillas, de lo mismo. Son libros completamente distintos, charlas completamente distintas, pero tenemos que hablar de coherencia. La honestidad empieza a traer coherencia, pero la coherencia tiene que ver con, una vez que me conozco, que sé cómo soy, que sé lo que hago, sé mis características, y encima las puedo hasta potenciar, cómo actúo. Quién soy frente a los demás, cómo me ven, tiene que ver, como dijo él, con cómo actúo, no con mi intención solamente. A veces puedo decir que hice enojar a alguien. Bueno, la persona se enojó. Ahora, cuando yo digo hice enojar y me pongo la responsabilidad de haberlo herido, tiene que ver con mi comportamiento. Tal vez mi intención no fue herirlo. Y la disciplina, bueno, disciplina tiene que ver con, por ejemplo, a mí me dijeron una frase que me gustó muchísimo, que es ser duro con el problema, pero bueno con la persona. O sea, una persona que está ocasionando un problema, por ejemplo, hacia mí, nos podemos abrazar y decir, el problema que generamos es este, resolvámoslo, yo sé que vos no lo quisiste hacer, o sé que vos lo hiciste por tal razón, y te entiendo, y tal vez yo en tu caso hubiera hecho lo mismo. Pero todo eso es ser bueno con la persona y duro con el problema. La disciplina tiene que ver también con un aprendizaje muy fuerte, porque tenemos que aprender de nosotros mismos a repetir estas conductas cuando son positivas. Después hay otros hábitos que tienen que ver con relacionarse. Obviamente un líder que lidera gente, lidera equipos. Y para eso
hay claves para relacionarse. En primer lugar, la empatía. La empatía es mágica. O sea, si uno empieza a entender lo que es la empatía y a aprender de cómo ser empático, directamente hay otras que vienen solas. Aprender a escuchar, aprender a sacar conclusiones, vamos a decir, poniéndose en los pies del otro. No solo no es fácil, parece ser hasta imposible, porque yo tengo todo lo mío, me pongo en los zapatos del otro, pero sigo, bueno, la empatía es algo que trae un montón de beneficios para alguien que lidera. La escucha activa, también la nombró Fabián, obviamente. Es muy importante que podamos escuchar al resto de las personas. Y no estoy hablando de un líder y un equipo. No es el maestro y los alumnos. Fabián acaba de decir que todo eso es un estereotipo, pero todo eso se da vuelta al toque, en medio de una clase y cuando Fabián vuelve a la casa. Entonces, escucha activa implica prestar atención, implica mirar a los ojos, implica reconocer cuántas cosas esa persona está diciendo más allá de lo que realmente está diciendo y tratar de no hacer juicios con todo lo mío, sino tratar de realmente entender qué está diciendo y por qué. Por supuesto, la comunicación, todas las maneras que tenemos de decir las cosas, de comunicar con el lenguaje corporal, con el lenguaje de las palabras, con lo que hacemos, con lo que escribimos. La comunicación es un conjunto de cosas que sí o sí tenemos que aprender y, como les dije al principio, generar los hábitos. O sea, yo no puedo ser macanudo, hablo, después voy, te pongo un mail donde con una sola línea te mato, ¿no? O sea, más allá de que el ejemplo que acabo de dar es incoherente, hay que aprender todas las partes de la comunicación. Tampoco, digamos, cuando vimos la charla de Pablo Cúnsolo, también nos decía, parate de esta manera, ponete así, no vengas a dar una charla. Y bueno, esto es lo que me pidió Frank que les diga, porque, digamos, no tiene el mensaje que tiene que tener. Tengo que aprender a comunicar. Y eso es muy importante para poder motivar o para poder reunir. Y bueno, otra que nombró Fabi, por supuesto, es la humildad. La humildad no es fácil, pero la humildad es excelente porque cuando uno la practica y la hace un hábito, también hay muchas cosas que vienen solas. Por ejemplo, la coherencia. Cuando una persona es coherente, cuando una persona es íntegra, es porque realmente es capaz de transmitirle a los demás cuáles son sus debilidades y verse como un ser vulnerable. Porque cuando alguien trata de esconder su vulnerabilidad y deja de ser humilde en ese sentido, es cuando aparecen los problemas y sobre todo la incoherencia. O sea, alguien puede estar diciendo, ¿por qué Maxi dice una cosa y está haciendo lo contrario? Bueno, porque no te quise contar que el problema que tengo es este y entonces tal cosa, ponele, me enoja o hace que, no sé, me quiera ir, ¿no? Bueno, entonces, humildad es la última que cuenta como grupo de estos hábitos en este libro, como hábitos de lo que son las relaciones humanas. Por último, los de ejecución. También, como dijo Fabián, vos agarrás una visión, un conjunto de cosas que querés lograr y va a la acción. ¿Qué mejor que practicar hábitos para que esas cosas se transformen en acciones? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, después lo vamos a ver, es aprender a priorizar e ir por esas prioridades. Podemos tener hábitos de medir, de ver los resultados y sobre todo de contagiar. Por ejemplo, una visión, un propósito o incluso alinear valores. En este contexto, o en este lugar donde estamos y donde todos de alguna manera vemos lo que es educarse, aprender juntos y hasta lograr objetivos que nos proponemos, parece sencillo lograr estos hábitos, pero
Piensen en la palabra hábito, y hábito implica que siempre, o que la mayoría de las veces actuemos de esa manera. Que alguien diga, qué raro, Maxi hoy hizo otra cosa. Bueno, eso es porque si siempre hago lo otro sí es un hábito. Hacer una acción no implica tener el hábito de hacer esa acción. Bueno, esto es algo muy importante que deja este libro para mí, y más allá de que sean 19, y más allá de que uno pueda pensar que matemáticamente tengo los 19 en mí y los practico, puedo ser un buen líder, ahora tengo algunas cosas que decirle que no tienen que ver con lo que dice el libro. Y otro tema, de las 19 y las 71 cosas, uno son hábitos y el otro son, llamémosle, ¿cómo le dice? Claves. Las claves en este libro son prácticamente como un diccionario. Él va diciendo qué es una empresa, qué es una meta, qué es comunicar, qué es preguntar, y lo define y pone ejemplos. Está buenísimo, pero no deja de ser como un glosario de cosas que nosotros hablamos todos los días. Yo creo que la clave de este libro está, y lo puso al principio, en realidad yo elegí hablar de estos 19 y no de las 71, porque son menos. No, pero en serio que aprendiendo estos hábitos es como uno aprende a liderar. Y entonces, bueno, como me conocen y ya ven a mi figura como alguien que lidera un proceso, que es el de formar Witmo y el de crecer con esa empresa, quise hablar como en parte 2 sobre este camino. Esto es Witmo cuando empezamos. Y no es Witmo completo, porque la mesa era prestada. Y ahí nos sentábamos a pergeñar, ahí nos sentábamos a imaginar, a soñar, ¿no? Y lo que queríamos era esto, que alguien viera, incluso, no es casualidad que haya elegido una con una botella de leche. Una leche vale 1.500 pesos. Para que una etiqueta esté en todas las leches, estamos hablando de una empresa muy exitosa, con un costo bajo, una distribución enorme. Bueno, soñábamos con esto. Y estas son las primeras etiquetas y están construidas. Esto es una foto. A veces hemos presentado dibujos, Flor se encargaba de que queden muy lindos cuando todavía no teníamos etiqueta, pero Valen tiene la posibilidad de mostrar fotos, no dibujo. Así que hicimos ya unas etiquetas para probar. Lo mismo nos pasó con este aparato, que pasó de ser un dibujo y uno solo que andaba muy bien en el laboratorio, a tener un lugar lleno, que no quise poner fotos con más equipos, pero andamos con 200 y pico, y allá hay uno que se va a romper en cualquier momento porque está de muestra. Bueno, soñábamos. Y ahora me gustaría decirles esto que por ahí es medio sorpresivo. ¿Qué es liderar? Supongamos que yo quiero comunicar o comunicarme con alguien para que podamos alinear ciertas cosas. ¿Qué vamos a alinear? Vamos a alinear valores. Eso significa que vamos a tratar de ser, en algunos aspectos, personas parecidas, que de alguna manera nos llevamos bien y queremos lo mismo porque le damos importancia a ciertas cosas en común. Por otro lado, queremos, no sé si compartir un sueño, pero sí queremos alinear nuestros sueños, nuestros propósitos. Yo tengo un propósito en la vida, tengo un propósito con lo que soñé, lo que quise, y hay otro que dice, me encanta, está buenísimo. A mí muchas veces con las charlas de emprendedorismo me dicen, no seas empleado porque vas a estar cumpliendo el sueño de otro. Bueno, digamos, el peor consejo no hay. O sea, no es el sueño de otro. Y para esto yo decía hace unos cuantos años que si vos querías hacer un cohete, solo no ibas a poder nunca hacer un cohete. Entonces el sueño es hacer entre todos un cohete y hacemos una cosa que trasciende muchísimo y que excede mucho a lo que puede hacer una sola persona. Así que reunirse para hacer algo, siéntanlo como una cosa que para mí es lo más importante, es hermoso, es gratificante, es el sueño en sí mismo. Entonces, si yo ahora digo que liderar es de alguna manera motivar,
acá hay un compañero mío de la secundaria. En la secundaria nos dijeron que motivar prácticamente no existe. ¿Sí? Que era, vos podés incentivar, vos podés proponer, vos podés hacer que la otra persona te interese a través de tu lenguaje, de las cosas que vos decís, pero en realidad la motivación es un proceso interno. ¿Sí? Lo que vos querés hacer es provocar un cambio en la otra persona. Y cada vez que vos comunicás algo, cada vez que vos le decís algo, cada vez que vos le mostrás algo, estás provocando un cambio, tanto internamente en sus elecciones como en su accionar. Y si es así, y acá viene lo que les quería decir, liderar. Líderes somos todos en realidad. Todos somos líderes. Todos provocamos un cambio en las personas con las que nos relacionamos. Siempre. El tema es querer mejorar como líder, querer ser un mejor líder, pero todos lideramos. ¿Está? ¿Alguien está en desacuerdo con lo que acabo de decir? ¿Que todos somos líderes? De todos los de acá, ¿quién sueña con ser líder de algo grande alguna vez? Levanten la mano nomás, no le voy a hacer preguntas. Y en el caso de que no quieran eso, la gente que no levantó la mano, ¿quieren ser mejores líderes para su vida, para sus procesos, para las cosas que hacen? O sea, unos levantan la mano porque dicen líder por el liderazgo de un libro que me compro, porque voy a liderar, no sé, un equipo de personas, una gran empresa o lo que sea. Otro puede leer este libro para decir, yo quiero liderar mejor mi vida, mis cosas, mis asuntos, o quiero ponerme solamente a hacer algo y liderarlo. Pero todos lideramos. ¿Está? Habíamos dicho que para empezar a liderar uno tenía que empezar a mirarse a sí mismo, ¿no? Y entonces, la pregunta importante que yo me hice para la charla, pero que me gustaría que todos se hagan cuando realmente asumimos la responsabilidad de que estamos liderando, es ¿cómo lidero yo? ¿Cómo lidero yo? Nos dicen que hay definiciones de líderes, hay líderes que son de una manera o de otra. La mía, estoy seguro que tiene que ver con reunir gente y armar equipo. Nunca me largué a hacer algo solo. Si lo hice, no me di cuenta. La verdad es que siempre quiero hacerlo con gente que esté alineada conmigo, que le encante hacer lo que hacemos. Y cada vez que yo me involucré en algo fue para trabajar en equipo. Es algo que me encanta hacer. Me acuerdo de una charla que dio Valentina, ¿te acordás, Valen, la del fútbol? Que bueno, cada uno subjetivamente eligió cuál era su equipo para la vida. Y yo amo a mi familia, no sé, los considero allá arriba, pero el día que tuve que decir quiénes eran los jugadores en la cancha para salir a jugar, dije mi equipo, yo los elegí a cada uno y quise que fueran la gente con la que salgo al partido, ¿no? No me reconozco así. De acuerdo con esto, hace poquito estuve en una charla de un grande que se llama Marcelo Tedesco. Es un flaco que nació en Chile, pero vivió mucho tiempo en México y tiene doctorados en el MIT, es un flaco que habla mucho de startups y se encarga de estudiar las métricas de por qué en América Latina el camino es mucho más difícil que en Estados Unidos para una empresa en formación. Y tiene unos estudios bárbaros, qué sé yo. Y dio una charla sobre esto, pero yo me anoté los ítems que decía sobre los líderes. Y entonces alguien, bueno, él preguntó a todos qué era una empresa y para qué era una empresa. La que estaba al lado mío, cordobesa, dijo que una empresa era para ganar plata. Y yo, que fui el segundo en decir algo, y que estaba ahí al toque después de para ganar plata, yo dije, para cumplir un propósito, un sueño. Para mí la palabra empresa implica un objetivo o un sueño, ¿no? Bueno, siguieron las opiniones, algunos tenían cosas mezcladas, todo muy bien, fue una charla buenísima. Y el flaco, desde ese momento, en la charla, cada vez que decía algo de, están los líderes que son soñadores, me miraba a mí. Y decían, los soñadores, y no, el tipo que es soñador, y me callaba. Bueno, digamos, no está mal que él se dé cuenta de eso. Yo puedo decir soñador, pero soñador que camina hacia el sueño, ¿no? No estoy hablando de, chicos, les dejo la idea y me voy. Entonces, me reconocí ahí, o me ratifiqué como un líder soñador.
me gusta que un equipo le ponga toda la energía a una cosa que queremos lograr, y ese es el propósito de la empresa. Y de ahí, y por suerte hoy Fabi desde el otro libro dijo casi lo mismo, en tercer lugar viene ganar plata. Y no es solamente ganar plata, es como el combustible para que funcione el auto. Digamos, pero no es el propósito ese. Cuando digo la palabra propósito, uy, ¿qué hice? ¿Qué pasó? ¿En serio? Ah, yo lo veía bien, ¿eh? ¿Esta es la siguiente? Sí. Sí, no, está bien, está bien. Es la siguiente estaba... bueno, y entonces hablé de una palabra muy importante en esto, que es propósito. Uno cuando genera algo y lidera algo, es porque tiene un propósito. El propósito, este flaco, Marcelo Tedesco, lo nombró, porque estaba hablando de empresas, qué sé yo, y dijo propósito, y el propósito dijo tiene que tener 3 letras, una sigla, PPI. Está esto acá, pero si no se ve, no lo ponemos. A ver. Bueno, perdón, como no veía la filmina, me salté una cosita, como una definición que él dijo. Es que, supongamos que clientes, proveedores, accionistas, la gente con la que te relacionás y que conoce tu empresa y que, no sé, hizo algo por la empresa o recibe algo de la empresa, todos ellos él los llama grupos de interés. ¿Mm? Los grupos de interés implican toda la gente en la que impacta o tiene impacto la empresa. Y él dice, como todos sabemos, bueno, si vos tenés el 51%, tenés, digamos, el líder no tiene nada que ver con la participación accionaria, el líder tiene que ver con la inspiración, con inspirar al equipo, inspirar a esos grupos de interés a ir hacia algún lado. Pero, ojo, esos grupos de interés tienen sus necesidades, tienen sus objetivos, tienen su gente con sus características, y eso es lo que el líder tiene que conocer, porque el propósito de la empresa tiene que ver con las necesidades y las cosas que quieren los grupos de interés. Epa. Bueno, y entonces llama al propósito PPI, tiene que ser powerful, tiene que ser positivo y tiene que ser inspirador. Eso es el propósito de una empresa. La chica que dijo ganar plata podría decir, bueno, mi propósito, voy a armar una empresa para ganar plata, entonces hago una cosa que sea, no sé, matar gente, vender droga. Me voy a llenar de plata mucho más rápido que si hago estas cosas difíciles que hacen los chicos con Maxi, ¿no? Digamos, el propósito de alguna manera tiene que ser positivo. ¿Qué quiere decir positivo? Que persigue o el bienestar común o como mínimo el bienestar de esos grupos de interés. Por eso lo tuve que definir. Powerful implica que no va a ser una cosita así nomás de corto plazo, que la logro mañana y sin ningún tipo de esfuerzo. Tiene que ser algo poderoso, que implique un impacto. Y también tiene que ser inspirador, algo que sea realmente importante para esos grupos de interés o para toda la sociedad. Inspirador en estos momentos puede ser cualquier cosa, hay muchas cosas que las redes nos invaden con propósitos inspiradores o con cosas inspiradoras, y bueno, algunos de esos nos llevan a la acción. Y entonces, para poder satisfacer las necesidades de los grupos de interés, las empresas desarrollan estrategias. Nos sentamos juntos y nos ponemos a plantear cómo lo vamos a hacer, las estrategias. Y eso prácticamente define a los equipos, define a los líderes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fíjense que para poder hacerlo, uno tiene que, como dijo Fabián, saber escuchar, saber alinear los objetivos y saber alinear los valores, o encontrar los valores que nos unen. Por supuesto, todo esto en el contexto de la gente que arma un equipo o de los grupos de interés. Por si esto fuera poco, Marcelo Tedesco
también introdujo una cosa que yo la digo muy rápido, que son todas las causas por las cuales en América Latina a las empresas les cuesta mucho. ¿Por qué los inversores ponen menos plata? ¿Por qué tardan tanto? ¿Por qué cuando uno se plantea un proceso dice voy a tardar 3 meses y después tarda 3 años? Bla, bla, bla. Habla de actores de la economía, pero sobre todo dijo una cosa que es muy importante. El contexto es adverso, ¿eh? En América Latina y hasta diría en el mundo. Pero hacían encuestas del MIT y la gente que tenía empresas no sabía para qué era su empresa. Eso habla de un empresariado que no está del todo alineado con cuál es el propósito. Y nos propuso hacer un ejercicio que era buscar propósitos de empresas famosas y ver quiénes lo habían cumplido. Se sorprenderían las más grandes, el propósito que tienen o la misión, digamos, medio raro lo que hacía. Y entonces él habla de que alguien que se propone dirigir un grupo de personas en una empresa tiene que ser responsable, tiene que hacerse responsable de esas decisiones y tratar de que esas decisiones logren un impacto positivo. Ese impacto positivo puede ser, por ejemplo, distribuir mejor la riqueza, que nos guste o no, está mal distribuida, y las empresas se están encargando por ahí de aumentar más esa mala distribución, o de que el impacto socioeconómico o social, incluso los impactos en las familias, en esos pequeños grupos de interés de la empresa, sean mejores. Para eso hay que tomar la responsabilidad porque de nosotros dependen las estrategias. ¿Cómo hacemos? Hay gente que dijo, bueno, yo voy a fundar una empresa hoy. El día de mañana voy a tener 10 millones de empleados. Pero hoy, que somos 4, vamos a cobrar todos lo mismo. Yo soy fanático de un músico, que no lo digo para que no se rían, pero a la banda cuando los reunió le dijo, nosotros vamos a cobrar todos lo mismo. Pero vos sos el líder, el que nos llamó, el que hizo esto, el que compone. Bueno, en la banda, a la banda le ponemos de nombre mi nombre, pero cobramos todo lo mismo. Y el nombre de él es larguísimo y la banda quedó con un nombre más largo que nadie le puede decir, pero la banda se llama con todo eso, con el nombre de él, pero cobran todo lo mismo. Y eso los mantuvo unidos y haciendo una música que a mí me encanta durante 40 o 50 años. Así que no es alguien conocido de ahora. Bueno, y entonces acá viene una cosa que me parece genial y clave para empezar. Ya sabemos que todos lideramos. Ahora queremos ser mejores líderes. Bueno, ¿cómo lidero? Lo principal es, defino el propósito, lo encuentro, lo veo, lo siento. Ese va a ser mi propósito. Armo un equipo para perseguir ese propósito. O sea, tengo que conocer la gente, evaluar si esas personas son las que quieren hacer esto, etcétera. Y una vez que armo el equipo y que me siento que con este equipo puedo hacer lo que sea, empieza toda una etapa de motivación. Eso es cómo liderar, cómo se empieza. Y entonces, estas para mí son cosas muy importantes que aprendí. Primero tengo que saber para qué existe mi empresa, qué quiero lograr. Identificar mis valores y los valores de la empresa. Y ojo, puse una palabra importantísima, priorizar, si no, no son valores. Los valores, yo puedo decir que mis valores son 100, pero si no tengo priorizado los valores, para mí como que se desdibujan, ¿no? Dejan de ser valores, ¿no? Fíjense que puse definir qué es innegociable. O sea, esas cosas que uno dice, yo esto, si los demás no quieren ir por el delito, digamos, no. O si para hacer esto me tengo que sacar de encima, no sé, cosas que yo quiero, no. Esas cosas que son innegociables, las priorizo. Después, comunicar y alinear, eso también tengo que hacer cuando paso por este proceso de cómo liderar. Cómo charlamos, cómo hablamos, cómo escuchamos, cómo consensuamos, ¿sí? Cómo aprendemos del otro. Y una vez que estamos armando equipos, imagínense, mis valores me juntaron porque los otros tienen valores compatibles. Mi propósito me juntó con ellos porque ellos se alinean con ese propósito o se alinean con esos objetivos. Pero a partir de ahí hay un equipo y ahora los valores
y los objetivos son del equipo. Y eso para mí es clave, porque la empresa no es uno. El propósito de una empresa excede a la empresa, trasciende al líder, y una vez que uno entiende eso, tiene que aprender a ser flexible con los propósitos de uno mismo. Es hermoso eso, porque empiezan a ser otra entidad, digamos. Y bueno, y crear consensos es lo clave. Van en este orden, le puse 1, 2, 3, 4 por eso. Y entonces, entre todos vamos a decir, che, ¿y qué va a hacer esto? ¿Cómo lo hacemos? Y yo quiero que mis monopatines estén abajo de todo el mundo. Toda la gente se va a subir a mi monopatín. Y me imagino en el futuro, en 10 años, que todo el mundo dejó el auto y está andando. Bueno, eso es tener una visión, ¿sí? A veces misión, visión, valores, pasa como una cosa medio cliché y que lo leímos tanto que pocas veces nos ponemos a pensar en qué tiene que ver esto con liderar y con armar un equipo y armar una empresa. Y entonces retomo, porque esta parte no es de este libro, retomo lo que nos pidió Fran, que es cómo aprende un líder. ¿Qué tenemos que aprender? En primer lugar, ¿qué tenemos que aprender? Bueno, yo considero, después de esto que les dije de experiencia con el equipo de Witmo, con por ahí algunos equipos en los que estuve antes, en tener esta flexibilidad, porque sí vivimos en un contexto adverso, vivimos en Latinoamérica, y además porque cada persona cambia a lo largo de la vida, va teniendo intereses diferentes. Imagínense cuando se reúne con otra y cuando arma un equipo para esto. Entonces hay que empezar a tratar, a aprender a flexibilizarse, ¿sí? Y la que yo creo que es la más importante, la competencia clave de un líder, es en un ambiente donde todo se mueve, donde las cosas van cambiando, donde son adversas, donde nos golpean y todo, enfocar. Enfocar implica, ahí sí, un montón de otras cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, cuando uno dice delegar. Bueno, delegar no es darle a alguien una tarea. Es decir, vos y yo vamos por acá, nosotros vamos por allá, nos juntamos mañana en esta. Digamos, eso también es delegar. Delegar implica aprender quiénes tienen las capacidades, quiénes llegan más rápido o quiénes llegan mejor, elegir por eso y consensuar. O sea, no estamos hablando de un jefe que va y dice, pero sí va a haber un líder que eligió a una persona tal porque tiene esta capacidad o esta característica para hacer mejor que uno lo que quiera hacer. Estas son las dos más importantes que yo creo, y me parece que esta es la más clave, o será el momento que estoy pasando ahora. Y después un montón de otras que también son muy importantes, ¿no? Los líderes aprendemos a mirar, a comunicar, a escuchar, a alinear, a agradecer, a levantarse y a levantar a otro, entre otras cosas. Yo creo que deben ser 50. Y bueno, enfatizo esto que dije recién, de que encontrar el foco, la capacidad de enfocar y de realmente caminar hacia ese lugar, a pesar de que todo se mueve, es la capacidad que distingue a un líder eficiente. Todos somos líderes, yo no sé si soy un líder eficiente, les cuento, en algunas cosas lo he sido, pero la realidad es que hacer foco creo que es lo que te distingue como líder eficiente. Y para cerrar, yo diría que un líder inspira y cuida. Todas las cosas que me imagino que uno tiene que hacer para liderar, creo que se resumen en estas dos cosas. Cuida, yo hasta ahora no lo había nombrado mucho, pero muchas de estas cosas que dije tienen que ver con cuidar, con mantener un equipo unido, con mantener a una persona motivada, con... a veces nos dicen que es bueno o que es malo que una persona entra y deja los problemas atrás de la puerta. Eso es imposible, pero sí es posible que una persona se sienta bien de estar trabajando porque en otro lado tiene otros problemas. Digamos, lo veo positivo. Que diga, esto me encanta, esto es mi cable a tierra, yo me pongo con esto. O sea, me pasa a mí todo el tiempo. Así que
aprender todo eso para mí implica cuidar. Y un líder humilde agradece, felicita y pone al ser humano en el centro. Esto es algo que yo diría que el libro tendría que enfatizar mucho más. ¿Por qué? Porque el pobre tiene que escribir para todos los empresarios del mundo, pero nosotros somos un grupo especial de gente. Les aseguro que lo veo, lo he visto en años. Fabi está de acuerdo conmigo, ve esto y dice, acá hay algo que nos une, que es distinto a todo el resto. Bueno, yo desde que conocí a Fran, dije, acá sí puedo hacer Witmo. Y acá sí me va a ir bien. Y tiene que ver con poner al ser humano en el centro. Si alguien quiere decir algo de algo que lidera o que le gustaría liderar, podemos charlarlo. Si no, los invito a hacerme preguntas. Y si es solamente un chan y nos quedamos pensando, nos damos un aplauso todos y se acabó. Lo que pensé es después de, digamos, si alguien quiere contar, no quiero decirles nada, pero puede pasar que alguien diga, me encanta ser el líder de mi equipo deportivo, o fui líder en una situación en la que pasó esto. Pero bueno, más allá de eso, como todos somos amigos y nos conocemos acá, traje unas fotitos. Esto es la oficina, la segunda oficina que tenemos hoy, después de haber visto nuestra mesita prestada en el medio del lugar. Así que bueno, nada, charlemos, si tienen ganas. Y bueno, Dale. Parece que no, pero es muy cierto esto que todos estamos liderando, o sea que estamos frente a un equipo o no. Así que bueno, yo empecé liderando ya como papá, así que ya está, ahí ya, aunque no quiera, estoy liderando porque tengo dos que no hacen lo que yo les digo, hacen lo que yo hago. Claro. Entonces, creo que también otra clave es muy importante esto que decías del autoconocimiento, porque si yo no me conozco y no me dirijo yo, los que están repitiendo, los que hacen la copia de lo que yo hago, van a hacer lo mismo. Entonces, quiero ser mejor porque los quiero ver a ellos ser lo mejor, ¿no? Nada, pongo ese ejemplo sencillo y le paso el mic al siguiente, a ver. Muy bueno, Emma. Me parece que... Espera que te alcance en el micrófono. No, está muy bueno, Maxi, lo que dijiste del tema de la visión. A mí eso me parece increíble. Creo que como seres humanos, una diferencia que tenemos con el resto de los animales es la capacidad de poder imaginar algo dentro de 5 años, que capaz un perro no puede. Para algunos, a veces eso puede ser una virtud, porque bueno, no se enrolla tanto y vive más el presente, que eso también es algo que hay que empezar a valorar. A veces se nos olvida, pero bueno, sí está bueno el hecho de decir, bueno, el líder es alguien que imagina algo que no existe, que va empujando para que eso exista. Y también tiene la flexibilidad de saber que posiblemente eso que se imagina nunca se dé tal cual como se imagina. O sea, uno empuja hacia esa dirección y después, bueno, las cosas se van acomodando y van saliendo a veces un poco como uno quiere, a veces no. Pero sí es verdad que creo que esto que dijiste es muy importante, de poner una visión e imaginar un futuro. Es importante porque es lo que al final genera cambios. Entonces, después, bueno, algunas cosas salen mejor, otras peor, pero que con esa forma de actuar algún cambio se genera, eso creo que es seguro. Y bueno, y es obvio que lo recontra vemos en Witmo, como dije al principio, no es una empresa como cualquier otra, sino que es una startup, una empresa que está todo el tiempo innovando, así que creo que ahí la visión y el imaginar a futuro tiene que estar 100% de los días.
No digo que en otras empresas no esté, pero bueno, a veces en otros modelos más tradicionales uno dice, bueno, no sé si es tan fuerte eso, pero acá creo que sí. Así que nada, me gustó mucho eso que aportaste. Gracias, Juan. Buenísimo. ¿Quién? Dale, Maxi. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? No, nada, yo hablo en parte un poco por parte del equipo de recursos humanos de Luz. Me pareció interesante esto que dijo Maxi recién de lo que significa delegar, que no es desligarse. Un poco nosotros, si bien no todos somos líderes de equipos o de personas en donde estemos o en donde trabajemos, uno es líder de su propio trabajo. En Luz nos fue dando bastante lugar a poder liderar diferentes procesos de trabajo que tienen que ver con clientes o con cuestiones internas. Y en Wimo encontramos, por lo menos siempre lo hablamos con Fabi, con los chicos ahí en consultoría, que es con quien más compartimos. En Wimo encontramos la humildad de la que hablaba Fabi. Muchas veces lo vemos a ustedes así con mucha experiencia, como referentes y como mentores que muchas veces hacen que liderar un proceso de trabajo sea más fácil, porque lo difícil es bajar a tierra el ideal, la teoría, una presentación, un escrito. Bueno, bajarlo a tierra siempre es mucho más, o concretarlo es mucho más difícil. Aún así, trabajando en conjunto y teniendo lo que es la delegación y la división de tareas como eje central, en Witmo se facilita mucho el trabajo en equipo, aún con la delegación de intermediaria, en base por lo que vinieron hablando, vos y Fabi, vos Max y Fabi, y la humildad como eje de trabajo. Así que tratemos de tomar todos los consejos que nos dijeron hoy Max y Fabián, que son personas con mucha experiencia, pero a su vez con muchísima humildad como para darnos el espacio de poder liderar procesos de trabajo a quienes menos experiencia tenemos, tomarlos como referente, tomarlos como mentores, hace que el trabajo de los que tenemos menos experiencia o los que somos un poco más juniors sea mucho más fácil. Así que, por un lado, agradecerles el espacio que nos dan desde Witmo y también el espacio que da la empresa para poder generar estas dinámicas de intercambio. Así que invito a todos a que aprovechen y tratemos de ser más conscientes en el día a día de nuestro trabajo, acordarnos un poquito de las palabras que dijeron hoy Fabi y Maxi. Pero la delegación es eso, tómenlo así, que viene de dos personas con mucha experiencia y con muchísima humildad, digamos. Gracias, Maxi. ¿Alguien más? ¿Quiere contar algo? ¿Alguna cosa? ¿No? Vergüenza, ¿no? Yo voy a decir dos cosas. Una, que algunos no conocen Witmo, el que quiera saber de qué se trata, qué cosas hacemos y eso, vamos a dar una charla dentro de un tiempo, el 19 o 20 era. El 19 de mayo a las 5 de la tarde en la UTN nos invitaron a hablar durante prácticamente una hora sobre Witmo y cómo llevamos una idea a una empresa. Otra cosa que quiero decirles es que les agradezco mucho, sobre todo a mi equipo por bancarme como me banca, y bueno, y a todo el resto de Luz Consulting que también nos bancan, a todo el equipo Witmo, así que muy agradecido, muy agradecido. Por lo demás, cerramos acá si quieren. Toma, Juan. Bueno, muchas gracias, Maxi y Fabi. La verdad que espectacular la charla. No lo digo por estar en Luz, realmente me gustó mucho. Y bueno, gracias también a ustedes por participar. Creo que es importante tomar todas estas enseñanzas que nos dijeron para liderar quienes tengan una empresa, su empresa, quienes estén en un equipo, liderar sus equipos, liderar sus carreras profesionales, sus vidas, y encarar
estos procesos con, como digo, con optimismo y con valentía. Algo interesante que dijo Maxi, que me quedó resonando de la charla es, bueno, la alta volatilidad, ¿no?, que hay hoy sí en el mundo actual, ¿no? Quien tenga una empresa, quien esté encarando una carrera profesional, sabemos que cambia el contexto económico, cambia lo que aprendimos en la facultad, las relaciones sociales, la forma en la que se vende, bueno, esto de la inteligencia artificial nos mueve un poco el piso a todos y decimos, bueno, hacia dónde va el mundo con esto y qué tengo que hacer. Pero bueno, para transmitir también un poco de un mensaje positivo con respecto a esto, otra vez había escuchado una reflexión que decía que cuando se producen estos cambios, algo malo para unos, pero bueno para otros, es que, siendo un poco, quizás usando un término un poco económico, lo que se puede aplicar a otros aspectos de la vida también, es que el capital queda obsoleto. Es decir, el que había invertido en cierto desarrollo, cierta forma de hacer las cosas, bueno, eso empieza a valer menos, ¿no? El que tenía una fábrica de velas, cuando empezaron a aparecer las lamparitas, y bueno, la fábrica de velas empezó a valer menos. Eso lo podemos ver como algo que nos asusta, ¿no?, como algo que nos hace temblar un poco, pero también es una oportunidad, porque cuando ocurre eso es cuando pueden empezar a asomar la cabeza a otros que capaz la tenían un poco más complicada, porque ya había otros actores establecidos. Y muchas veces ahí es que cuando algunos más chicos crecen, ¿no?, dan el salto en los grandes cambios y aprovechan y se reacomodan. Entonces, bueno, en estas épocas de tanta volatilidad, tanto a nivel país, regional, mundial, veamos un poco el lado positivo y bueno, y tratemos de encontrar en la incertidumbre esto, la oportunidad de decir, bueno, quizás el que estaba más establecido también está un poco temblando y se está tratando de reacomodar, así que ahí puedo encontrar yo mi lugar. Esto, como digo, desde sus negocios, sus empresas, sus carreras profesionales o el lugar que a cada uno le toque encarar. Bueno, cerrando un poco con este tema, quería agradecer también bueno, a todos los chicos que organizaron esto. Hoy hablé un poco de los de recursos humanos, pero bueno, también a los chicos de sistemas que se encargaron de que tengamos toda la conectividad y los elementos para hoy poder realizar la charla. Bueno, Max y Fabi que prepararon la charla. A Haas, que está ahí, que estuvo preparando el café, encargándose de todo. Y bueno, a ustedes también que vinieron un rato acá a compartir y que sacrificaron una buena parte de su mañana para escucharnos, porque creen que lo que decimos es valioso. Así que bueno, agradecerles el tiempo e invitarlos también a que, si tienen un ratito ahora, se queden a tomar un café, a comer una media luna y a charlar un poco en el ecosistema, porque acá realmente hay mucha gente que tiene otro negocio, tiene conocimiento en alguna otra profesión, y realmente se han dado diálogos muy interesantes en el ecosistema y han salido de acá negocios. Bueno, creo que también, si bien todavía no estaba el ecosistema con ese nombre, pero Witmo surge un poco de eso, ¿no? De Maxi, que lo conoce a Fran, y van intercambiando conocimientos y después terminan en una incubación y en la empresa que vemos hoy. Y realmente nosotros, entre clientes, entre personas que han asistido a nuestras charlas, hemos visto cómo se conectaban y terminaban haciendo asociaciones, terminaban haciendo ventas, terminaban contratando servicios o terminaban asesorándose en algo, ¿no? Acá tenemos a los chicos de Tecno, de comercial, de consultoría, así que no tengan miedo en consultar si tienen alguna duda, si dicen, che, no sé, mi negocio, tengo problemas financieros, bueno, no tengan problema en preguntarle a alguien, che, ¿podemos charlar un ratito de esto? Porque seguramente se van a ir con un comentario enriquecedor, así que nada, invitarlos a eso si tienen un ratito más. Bueno, dicho esto, ya los dejo tranquilos. Gracias por participar. No sé si alguien en la Meet quiere comentar algo. No, bueno. Muchas gracias y aplauso para los oradores y todos los que organizaron la charla.